Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matemáticas Rodoprof. Hoy vamos a encontrar raíces o ceros o soluciones de funciones de grado 3 y grado 4. Antes de empezar con los ejemplos, quiero recordar qué es la raíz o cero. Es donde, si tú graficas la función, es donde se intersecta el eje X, esos puntos. Pero normalmente la respuesta son los valores de X de esos puntos, ¿no? ¿Dónde la función corta el eje X nada más? Bien, en videos anteriores ya hicimos ejemplos de cómo calcular eso en funciones de grado 0, 1 y 2. Por ejemplo, aquí hay una de grado 2. Mira. Igualamos a 0 porque es la y igual a 0 ahí, ¿no? En los cortes. Ni arriba ni abajo, estás ahí sobre el eje X. Entonces por eso igualamos y a 0. Y hay que resolver esto. Pueden ser varias maneras. Nosotros factorizamos. Y como lo vimos en el video anterior, cada factor debe ser igual a 0 y despejamos nada más, resolvimos, ahí está. Vamos a usar la misma idea, factorizar esto, igualar a 0 porque estamos buscando las intersecciones con el eje X y ya, lo mismo, igualar cada factor a 0 y obtener las raíces. Antes de hacer el ejemplo 1, nada más quiero que revises esto, mira. Por ejemplo, 10 más 2. Si tú lo divides entre un factor que haga esa división exacta, pues nos va a dar 4, ¿verdad? 10 más 2, 12, entre 3, 4. Pero si este 3 lo paso multiplicando para allá, ¿no? Multiplico por 3 en ambos lados. Pues el 10 más 12 queda 4 por 3. O sea, lo factorizaste. Lo que quiero tratar de explicar es que la manera de abordar este polinomio de grado 3 va a ser buscando un factor exacto con el teorema del residuo. Y ya que lo tenga, voy a dividir el polinomio entre el factor para después hacer este movimiento, ¿no? Ya que obtenga la respuesta de la división, el factor lo pongo acá, entonces el polinomio va a quedar factorizado. Y ya voy a poder avanzar con el procedimiento visto anteriormente. Vayamos al ejemplo 1. Bien, entonces el ejemplo 1 es un polinomio de grado 3. Mira, el exponente más grande es 3 ahí en las X. El paso 1 es buscar un factor que divida este polinomio de manera exacta, ¿verdad? Entonces el teorema del residuo dice que si tú sustituyes o evalúas la función esta con un valor y eso te da 0, el factor que estabas buscando es X menos ese valor, ¿verdad? Veamos aquí qué significa eso. Por ejemplo, hay que buscar un factor, ¿no? Yo les comento a los alumnos, pues buscan con el 1, con el menos 1, que es lo más fácil. Lo voy a hacer para que veas qué puede pasar. Voy a evaluar la función con 1, ¿no? O sea, voy a sustituir 1 por las X que están ahí. ¿Cuánto da eso? A ver, 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1 por menos 5, menos 5. 49 por 1, menos 49. Más 245. Mira, hay 245, 246, ¿verdad? Positivos. ¿Cuántos negativos hay? 54. Eso no da 0. No da 0. No da. Entonces con el 1 no va a funcionar. Necesitamos que dé 0. ¿Está bien? Para poder buscar el factor exacto. ¿Está bien? Si hubiera dado 0 con el 1, nuestro factor iba a ser X menos 1. Este iba a ser nuestro factor, pero no fue en este caso. Entonces, tienes que probar con otro valor hasta que te dé 0, ¿no? Un tip sería tomar este último número, el independiente, y dividirlo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Como entre 5 no da decimal, da 49. Te recomiendo que pruebes con el 5. Con el 5, con el 5, con el 5. O sea, vamos a calcular f de 5. Ay, qué feo. F de 5. A ver, vamos a corroborar. 5 al cubo, 125. 5 al cuadrado por 5, negativo, menos 125. 49 por 5, negativo, menos 245, más 245 que está aquí. Mira, aquí hay 245 positivos y aquí hay negativos, 125 y 125.
O sea que ahora sí me dio 0. Sí me dio 0. Entonces te pones contento. Y porque ya encontraste el factor exacto. Es lo que te dice el teorema del residuo. Si con el 5 te dio 0, el factor es x menos 5. Si no lo hubiéramos encontrado aquí, busca otro con el menos 5, con el 1, con el 2, con el menos 2. El chiste es encontrar del 0. Este es un tip para encontrarlo más rápido. Entonces con el 5 nos dio y el factor es x menos 5. Ya que tenemos el factor, vámonos al paso 2, que es dividir entre el polinomio entre ese factor, que es lo que sigue. Bien, entonces avancemos con el paso 2, que es realizar la división de este polinomio y este binomio de grado 1. Por lo tanto, vamos a usar, os recomiendo usar la división sintética. También ya hay unos videos donde se explica eso paso a paso. Aquí vamos a hacer la división sintética esta. Mira, como este es el grado 3, es el de mayor grado. Tú vas a poner aquí desde x3 y te vas a ir para abajo x2, x1, x0. Pues yo lo hago así, hay varias maneras, pero me hace muy agradable esta. Haces una tablita con un cuadrito extra aquí, ¿no? Y hay un cuadrito que no vas a usar, que es el del medio aquí de la primera columna. Como que siempre, tú no, y tú sí, ¿no? El de acá. Y abajo de los valores de x3, x2, x1, x0, vas a poner los coeficientes del polinomio. Mira, 1 x3, menos 5x2, menos 49x, y de los que no tienen x, o sea, x a la 0, son 245. Ahí. Uno de los pasos iniciales es que este primer número brinca ese espacio que está bloqueado y llega hasta acá. Y el número que va aquí es el número que está aquí, mira, el número que está solo con el divisor, ¿no? Pero con el signo contrario a ese, o sea, más 5. Y luego ya haces aquí una multiplicación cruzada. Todo esto ya está en un video anterior. 5 por 1, pone la respuesta cruzada, 5. 5 por 1, 5. Y haces esta suma vertical, 0. Multiplicas otra vez con el de afuera, 5 por 0, 0. Y haces esta suma, queda menos 49. 5 por menos 49, menos 245. Y haces esta suma, te da 0. A fuerzas te tiene que dar 0 ahí, porque la división tiene que ser exacta, porque buscamos en el paso 1 un factor exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta división? Mira, si este es x3, este es x2. 1, 0, siempre están uno abajo. Y el último es el residuo. Voy a escribir aquí la respuesta, mira, 1x2, 0x, menos 49. Esta es la respuesta de la división sintética. Por lo tanto, es lo que voy a poner aquí. X cuadrada menos 49. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué queríamos esta división? Para factorizar, ¿verdad? Porque este lo vamos a pasar para acá, como lo comenté en la introducción del video. Mira, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces, permíteme borrarlo de aquí y ponerlo acá. Entonces, usé la división para factorizar, ¿verdad? Ahí está, mira. El polinomio con el que inicié ya lo factoricé. Entonces, ¿qué paso sigue? Como estamos encontrando las raíces o ceros, pues hay que igualar la y a 0. Pero como la y es este polinomio, y este polinomio es esto factorizado, pues eso lo vamos a igualar a 0. Pero vamos a seguir factorizando. Mira esto. Es una diferencia de cuadrados. Ya practicamos eso en videos anteriores. También te voy a poner una liga ahí para que lo recuerdes. Es una diferencia de cuadrados. Entonces, este tiene dos paréntesis. El tercero, pues, es el que ya tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va ahí? Diferencia de cuadrados. Raíz de x cuadrada y raíz de 49. Uno con más y uno con menos. ¿Listo? Entonces ya tienes tres factores iguales a 0. Quiere decir que cada factor, el x más 7 es igual a 0, el x menos 7 es igual a 0 y el x menos 5 es igual a 0. Despejas o resuelves de cada uno. Y entonces el 7, resta 7 en ambos lados, o el 7 lo pasas restando, como tú quieras. Y te queda un primer valor, que es menos 7.
te queda un segundo valor que es 7. Y te queda un tercer valor de x que es 5. Quiere decir que ya terminamos. Estas son las raíces o los valores de x de los puntos donde esta función intersecta al eje de las abscisas o eje x. Espero que te sirva y vamos a hacer un ejemplo ahora con una función de grado 4. Bien, hagamos otro ejemplo. Aquí en esta ocasión hay que encontrar las raíces donde intersecta el eje x esta función de grado 4. Mira, su exponente más grande es 4 en la x. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Busquemos un factor como paso 1 con el teorema del residuo. Probemos con el 1, ¿no? El 1. 1, 1, 1, 1. O sea, ¿cuánto nos va a dar f de 1? Evaluar una función. Hay ejemplos ahí también en el canal si quieres revisar cómo evaluar funciones. Aquí vamos a irnos un poquito más rápido. ¿Cuánto da f de 1 entonces? 1 a la 4, 1 por 2, 2. 1 al cubo por menos 7. 1 al cuadrado, 1 por menos 13. 63 por 1, menos 45. A ver, los positivos, ¿cuáles son? 63 y 2, 65. Y los negativos, aquí hay 45. Y aquí hay 20 negativos. Y 45 son 65 negativos. Entonces nos dio 0 a la primera. Entonces, como nos dio con 1, ¿no? Como nos dio con f de 1, nos dio 0. Entonces el factor es x menos 1. ¿No? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Si nos dio con 1, el factor es x menos 1. Entonces vayamos al paso 2, que es dividir esto entre ese factor, que es lo que sigue. Bien, entonces continuemos con este segundo ejemplo. Estamos en el paso 2. Hay que hacer la división de este polinomio y este factor que encontramos en el paso 1. Lo vamos a hacer con división sintética. Mira, aquí es x a la 4 el más grande, entonces tú le pones x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0. O sea, la tablita esa que hacemos para dividir. Ahí está. Acuérdate que a este cuadrito lo vas a usar. Y, bueno, voy a cerrar esto. Y hay un cuadrito que se bloquea, ¿no? Es este. Y enseguida del que bloqueas, ese sí lo vas a usar. ¿Qué van aquí? Ya sabes. Los coeficientes del polinomio. Mira, 2x4, 2x4. De x3 son menos 7. De x2, menos 13. De x1, 63. Y de x0, menos 45. ¿Cuál es el primer paso? Que este número brinca y llega hasta acá. ¿Cuál es el otro numerito que va aquí? Este, pero con el signo contrario. Ay, mira, parece una carita feliz, pero no quería marcar ese. Es el 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Multiplicas cruzada y escribes la respuesta cruzada. 1 por 2, 2. Sumas. Menos 5. 1 por menos 5, menos 5. Juntas esto, menos 18. 1 por menos 18, menos 18. Y haces esta suma, 63 le quitas 18, te da 45. 1 por 45, 45. Y haces esto y te da 0. Te tiene que dar 0 a fuerzas ahí, porque usamos el teorema del residuo para encontrar un factor exacto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mira, si este es x4, tú te bajas un número, x3. Y así te vas para abajo, x2, x1, x0 y el último es el residuo. Entonces, ¿la respuesta cuál es? 2x3 menos 5x cuadrada menos 18x más 45. Entonces, x3 aquí. Entonces, esa es la respuesta que tú vas a poner aquí, ¿verdad? 2x3 menos 5x cuadrada menos 18x más 45. Y vamos a usar, y vamos a pasar este divisor para acá multiplicar. Entonces, prácticamente factorizamos el polinomio de grado 4 a 2 factores. ¿No? 2 factores. La idea es factorizar este
para reducirlos más y tener muchos factores de grado 1 y hacer el paso final del ejemplo anterior, que es lo que sigue a continuación. Bien, vamos a continuar. Como les comentaba, vamos a aprovechar que ya hicimos la división para factorizar. Entonces este x menos 1 lo vamos a poner acá multiplicando y nos va a quedar el polinomio original así, los factores. Y aquí ya tenemos uno de grado 3. Vamos a repetir el procedimiento. Para factorizarlo, vamos a hacer lo mismo. Buscar un factor con el teorema del residuo y luego factorizar con la división sintética como lo acabamos de hacer. Entonces, para reducir este a un polinomio de grado 2 por uno de grado 1. Esa es la idea que vamos a hacer. Y voy a hacer aquí la primera parte, la de buscar un factor con el teorema del residuo. A este polinomio que está aquí, a ese 2 por algo al cubo, menos 5 por algo al cuadrado, menos 18 por algo más 45. Tú puedes buscar 1, menos 1, 2, menos 2. Un tip para acelerar la búsqueda es que este número lo divides entre 2, por ejemplo. Te va a dar decimal. Entonces un 2 probablemente no funcione. Pero 45 entre 3 sí es exacto. Entonces probemos con el 3. Probemos con el 3 para ver si esta función nueva, la voy a llamar g, nos da 0. Si esta función nos da 0 con el 3. Bien, a ver, 3 por 3, 9 por 3, 27. Por 2, 54. 3 por 3, 9. Por 5, 45. 18 por 3, 38 por 3, 54. Más 45. Y si da 0, mira, 54 y 54 se cancelan. 45 y 45 se cancelan. Entonces, de esta función que está ahí adentro, con el 3 nos dio 0 con el teorema del residuo. Entonces ya encontramos un factor. Si nos dio con el 3, el factor que acabamos de encontrar es x menos 3. ¿Verdad? Entonces lo que sigue es dividir esto entre x menos 3. Bien, ahora continuando con el ejercicio, que está un poquito largo, porque estamos buscando factores, ya le encontramos a este factor, el factor que lo divida exactamente, ¿verdad? X menos 3. Entonces vamos a hacer esta división, este entre este. ¿Vale? Esto entre esto, lo voy a escribir aquí. 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 18x más 45. Lo estamos dividiendo entre x menos 3. A ver cuánto nos da la respuesta. La vamos a hacer con la división sintética. Con la división sintética. Este es x3, ¿no? Es más grande. x3, x2, x1, x0. Hago la tabla. 3 renglones. Este cuadro lo vamos a usar. Aquí voy a cerrar. Hay un cuadro que vamos a bloquear, que es este. Los coeficientes de este polinomio es 2, menos 5, menos 18 y 45. El número que va aquí es este, el número que está aquí solo del divisor, pero con el signo contrario. Este primer paso es que este brinca. Y ahora multiplicamos 3 por 2, 6. Y esto queda 1 positivo. Ay, qué feo salió. Permítanme. 1. 3 por 1, 3. Menos 18, menos 15. 3 por menos 15, menos 45 y 45, 0. A fuerza se tiene que dar 0. Entonces ya terminamos la división. Si este es x3, este es x2, x1, x0 y el residuo. Mira, 2x cuadrada. Mira. Lo voy a poner aquí. 2x cuadrada. 1x y menos 15. Esta es la respuesta de la división. La hicimos con división sintética. Bueno, voy a borrar esta parte. Yo ya dividí este de grado 3 entre x menos 3 y esta fue mi respuesta. Pero voy a escribirla como factores. Entonces este x menos 3 lo voy a pasar multiplicando. Así. Entonces este ya no debería estar aquí.
Y mira, ya factoricé el de grado 3 a estos dos. Entonces este de grado 3 lo voy a cambiar por estos dos. ¿Está bien? Pero antes de hacer eso, voy a factorizar este trinomio de grado 2, ¿no? En factores. Hay un problemita que no está tan fácil como el que tiene un 1 aquí, ¿verdad? El que es así, por ejemplo. El que dos números multiplicados en este y sumados en este tendría que ser con una x cuadrada, pero este tiene 2. Entonces hay un procedimiento adicional o hay un procedimiento diferente para factorizar este tipo de trinomios. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí en grande. 2x cuadrada más x menos 15. El procedimiento consiste en lo siguiente, en descomponer esta parte en factores. 2x por x, por ejemplo. 2x por x, 2x cuadrado. Y el menos 15 en factores también. Puede ser 5 y 3, ¿verdad? Porque 5 por 3 da 15, pero uno tiene que ser negativo. Pruébalo tú con el 5, ¿no? Menos 5 por 3. Y luego vas a hacer esta multiplicación, mira, para terminar, para avanzar. Multiplicas cruzado estos. 2x por 3, 6x. Menos 5 por x, menos 5x. Y haces esta suma, da x. Si este valor es este de aquí del centro, es que lo hiciste bien. Aquí lo acomodé bien a la primera. Ahí está ya bien, ahí ya bien terminado, ¿eh? Ahí ya está terminado. Con menos 5 y 3. Mira, ¿qué tal si el menos lo hubiera puesto aquí? Nada más para corroborar. 2x por menos 3, menos 6x. X por 5, 5x. Esto me queda menos x. Y no era más x. Entonces este es incorrecto el procedimiento. Tú te puedes equivocar, ¿no? Bueno, más bien acomodarlo diferente. Este es 2x acá y te va a dar resultados diferentes hasta que ya te dé la respuesta de la multiplicación cruzada. Ya va a estar bien. Entonces, como así sí me dio, ¿verdad? 2x por 3, 6x, menos 5 por x, menos 5x, y sumado eso me dio x. Quiere decir que la factorización que estás buscando es esta. Es esa. 2x menos 5 por x más 3. Así. Entonces, este trinomio se factoriza con esta técnica, así. Por lo tanto, vamos a avanzar ya para la respuesta final. Bien, entonces ya para terminar, el polinomio original de grado 4 que estamos trabajando, ¿no? Hay que igualarlo a 0, porque estamos buscando las raíces, ¿verdad? Donde la función intersecta el eje x. Y este de aquí lo descompusimos en pasos anteriores a estos dos. Y de esos dos, lo descompusimos en estos dos, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto son estos tres, mira, ¿no? Son estos tres. Los voy a escribir aquí. Este es 2x menos 5 por x más 3 por x menos 3 y el x menos 1. Ay, lo escribí mal. Por x menos 1. Y eso es 0. Mira, este se había descompuesto en estos tres y el x menos 1 del principio. Entonces ya, como tenemos una multiplicación igual a 0, cada factor lo igualas a 0. El 2x menos 5, el x más 3, el x menos 3 también lo igualas a 0, y el x menos 1 lo igualas a 0. Despejas de cada uno. Voy a despejar aquí primero este. Este es 1, este es 3, este es menos 3, va a pasar restando. Y aquí el 5 pasa sumando y luego entre 2. O sea, 5 medios, ¿verdad? O 2.5. Entonces la voy a llamar x1, x2, x3 y x4. Y ahí termina. Ahí son las 4 soluciones, 4 raíces de la función de grado 4. Espero que les sirvan. En la descripción del video voy a poner links para los temas del teorema del residuo, división sintética y factorizaciones de trinomios y diferencia de cuadrados que les ayudan adentro de este procedimiento no difícil, sino que un poquito más largo, ¿no? Y complejo.